comprobar en este verano, y que quienes sean más asiduos visitantes de nuestra casa habrán podido comprobar que, hombre, luce un poco más bonita. Me complace enormemente que este primer acto sea justamente con un viejo conocido de esta casa, que ha tenido importantes colaboraciones con nosotros y que esperamos que la siga teniendo, que es Luis Pío Moa, un autor importante, yo creo que trascendental para abordar determinadas partes de la compleja y complicada historia española del siglo XX y especialmente de sus puntos centrales. Presentar a Pío Moa pues no es una tarea difícil en cierto sentido, y a lo mejor en cierto sentido es muy difícil, porque realmente Pío Moa pues tiene una obra de mayor alcance, incluso de carácter novelístico, en algún momento, en alguno de sus trabajos, pero es verdad que su principal aportación ha sido el estudio de la historia y de un periodo muy concreto que luego, posteriormente, ha ido extendiendo a otros periodos, y que incluso aún se ha atrevido con hacer una historia de España entera, que, bueno, como suele pasar en estos casos, seguramente en futuras ediciones cosas que escribió en el primer momento seguro que nos las tranquila, nos las precisa mejor, y con el tiempo tenemos ahí también una magnífica referencia que seguramente ayudará a entender mejor el porqué y el cómo de las cosas que él ha hecho a lo largo de toda su trayectoria, fundamentalmente en el campo de los estudios históricos de ese periodo, que no es que sea especialmente difícil o complicado de estudiar, pero sí es complejo, y que realmente también se ha intentado abordar con excesivas simplificaciones. Decía el poeta Jorge Guillén, una frase de estas que uno se queda para usarla cuando sea conveniente, y no siempre citándole a él, claro, porque a veces esas cosas quedan muy bien, que mi enemigo es quien me simplifica. Y realmente en este caso concreto, y en el asunto del libro que se presenta esta tarde en esta casa, Los mitos del franquismo, realmente el gran problema, quizás lo comentábamos ahora antes de venir a hacer la presentación firme, ha sido el gran drama de todo este periodo y del personaje. En esta casa tuvimos en noviembre del año pasado la posibilidad de publicar, de presentar, que diga, el recién publicado entonces, la recién publicada entonces biografía de Franco, hecha por Stanley Payne en sus palacios, una obra extraordinaria, yo creo que de consulta obligada y de lectura casi obligada, porque probablemente no solamente es que sea la última biografía del personaje, sino que también aportaba elementos notables. Es posible que quienes lo hayan leído puedan encontrar elementos con los que puedan mantener discrepancias, pero yo creo que globalmente era una obra muy bien documentada, muy completa, y que nos acercaba de verdad a un personaje del que se ha querido hacer una caricatura de trazos demasiado gruesos y demasiado vastos. Es una caricatura en la que no es fácil, es prácticamente imposible reconocer no ya solo al personaje, sino a todo el entorno y a todo el contexto histórico, institucional, político que se da en España entre lo que es el comienzo del declive del régimen de la Restauración y lo que es el comienzo de la llamada transición. Es decir, prácticamente la mayor parte del siglo XX español, en el que, como digo, se ha hecho o se ha intentado explicárnoslo desde unas caricaturas realmente distorsionadoras de una realidad que era complicada, y como bien dice Jorge Guillén, el mayor enemigo es el que justamente busca una simplificación en lo que hay probablemente temas muy complejos. Se busca la equiparación, por poner algún ejemplo singular y concreto, ¿verdad? Se busca el equiparar lo que pasa en España en los años 30, 40 y 50 con realidades que probablemente no son muy ajenas. Se busca una comparación con la Alemania hitleriana, o se busca una equiparación con la Italia de Mussolini, cuando se podía buscar con mucha mayor precisión, seguramente, y mucha más realidad la equiparación con el régimen que había en el país de al lado, ya que siempre tendemos a ignorar, que es la dictadura portuguesa de Rivera Salazar. Realmente tiene mucho más que ver con eso que con esas otras comparaciones de las que tanto se ha abusado, con notable injusticia y sobre todo con notable falta a la verdad histórica y a la realidad de los hechos, que fue
el sistema, el franquismo, fue pues, un régimen muy peculiar en el que quizás, más que buscar fuera de nuestras fronteras sus aspiraciones, sus formas y sus maneras de comportarse y de atender los problemas que tuvo que atender, que en alguna medida y en algunos casos muy concretos resolvió muy satisfactoriamente, nosotros seguramente no, pues probablemente hay que hacer una investigación en la historia de España, y especialmente la del siglo precedente al XX, es decir, al XIX, porque seguramente encontramos mucho mejor las claves interpretativas y de comprensión de lo que significó el largo periodo de la dictadura del general Franco en ese siglo XIX, y sus tortuosidades y sus tormentas, que fueron muchas y variadas, que en ejemplos extranjeros que en el fondo nos pillan muy de lejos, muy de lejos. Entonces, esa tarea, que yo creo que es donde Pío Moa, desde sus primeros trabajos en materia de historia, que aparecieron ya hacía tiempo, en el siglo pasado incluso, ¿no? 15 años. Sí, más 99, fue en el 99, efectivamente. A finales del siglo XX, pues encontramos esa vía de, primero, cuestionar una verdad oficial, entrecomillada, con minúscula, que se ha intentado dar como buena moneda y que era mala moneda, y que luego se ha hecho una resistencia terrorífica no solamente a Pío Moa, aunque probablemente se ha intentado ejemplificar con Pío Moa el punto de combate de esa posición, que podríamos llamar en algunos momentos incluso oficial del conjunto del país y de las instituciones académicas, pues no solamente ha estado él, han estado otros en esa misma posición, aunque él probablemente ha sido el más debatido o el que más tormentas ha generado, pero que las generaba no porque dijera cosas extraordinarias, anómalas o insensatas, sino porque contradecía esa versión oficial que se ha querido dar como verdad canónica, se ha querido consagrar incluso en algunas ocasiones con normas legales y que disparate, ¿verdad? Pero pues bueno, se ha hecho eso cuando la realidad de los hechos, que desgraciadamente es muy tozuda, pues va en otra dirección. Probablemente en estas cosas pasa como en todo, es difícil olvidar, es imposible olvidar lo que no se conoce. Y lo que sí que es verdad es que sí se ha aprovechado en nuestro país amplio desconocimiento, no solamente de la realidad, con cierto nivel de detalle, de lo que fue la guerra civil, la subsiguiente dictadura del general Franco, como del periodo inmediatamente anterior y posterior, se ha desconocido mucho, se ha producido, y eso probablemente también el franquismo contribuyó decisivamente ante el siglo XIX, es uno de los periodos de la historia de España menos trabajados y peor, bueno, menos trabajados no, pero sí peor conocidos, sobre todo a nivel de opinión pública y a nivel de las élites, y eso probablemente ha sido lo que, o una de las cosas que más han ayudado a que esas versiones canónicas oficiales, verdades con minúsculas, entre comillas, a que me refería antes, hayan tenido el éxito que indudablemente han tenido, y que gracias a unos pocos autores, como significadamente lo ha sido Luis Pío Moa, han dado la batalla de una lucha, me permites, por la verdad. Al final una lucha por la verdad. Desigual. Muy desigual, pero en la que, digamos que los que, como siempre ocurre, ya saben ustedes aquello de que Dios ayuda a los buenos, a los malos cuando son más que los buenos, ¿verdad? Pues evidentemente han sido más, pero digamos que los que eran menos han sabido defenderse, yo creo que muy gallardamente. De manera que, bueno, la obra, que la tienen ahí a disposición, seguramente quienes están en la sala algo conocen no solamente del autor, sino mucho puede que también de la obra, pero aquí estamos para hacer la presentación. Tenemos al autor, yo me felicito enormemente de que nos acompañe hoy, y como decía al principio, de que sea el primer acto que hacemos después de una intensa remodelación efectuada en este verano en el centro riojano, que espero que les guste a todos cómo ha quedado y sobre todo cómo terminará de quedar, porque luego las obras no empiezan, pero lo de cuándo acaba es otro tema y todavía no hemos terminado, pero bueno, terminaremos, seguro que terminaremos en algún momento. Pues ese primer acto que lo tenemos hoy, pues es un placer que compartirlo con Luis Pío Moa, a quien le paso la palabra, no sin antes agradecerles que en una tarde que todavía, y eso que estamos aún en verano, más que de verano, anuncia ya el otoño, pues con lluvia y estas cosas hayan venido bien
entendidos, le paso la palabra a Luis. Muchas gracias a todos ustedes y al Centro Riojano. Quería decir que efectivamente del franquismo y tantas otras cosas se ha hecho una caricatura que una caricatura bien hecha se reconoce a la persona. En esta, a quien se reconoce es a quienes la han hecho. Es una caricatura que revela la falta de todo, de respeto a la verdad y de respeto a la historia de quienes la han estado tratando. También tengo que decir que una cosa que he comprobado, bueno, por una parte, la mentira profesionalizada de que hablaba Julián Marías sobre este tema, precisamente, pues se ha impuesto. Él la denunció en su tiempo, pero como se ha seguido de una manera masiva, subvencionada, en cambio la respuesta ha sido débil, ha sido muy débil. Además, una cosa que me ha sorprendido es que mucha gente que reivindica la memoria de Franco tiene muy poca idea sobre Franco, o tiene solo sabe unas cosas simples, que a veces son verdaderas simplezas, y cuando las expresa, como ya lo decía Ricardo Lacierva, lo que hacen es ayudar a los otros. Bueno, voy a entrar en el asunto porque directamente. De pocos temas se habrá escrito más en España en los últimos decenios del franquismo y pocos permanecerán tan desconocidos o falseados. La causa principal es el desenfoque de unos estudios y la pobreza argumental de otros. El desenfoque viene forzado por una concepción de base errónea, el franquismo como régimen fascista impuesto con la ayuda de Hitler. A partir de esa distorsión se examinan todos los aspectos parciales. Además, dada la catastrófica derrota de los fascismos en la Guerra Mundial y los crímenes nazis, basta tachar un régimen o a una persona de fascista para que quede descalificado y apenas haga falta más argumentos. Es una técnica muy usada por los comunistas y adoptada por otros muchos, incluso liberales. Es más, contra un régimen así definido quedan autorizadas las críticas más feroces e independientes de su veracidad. Por el lado contrario, encontramos una literatura defendiendo la memoria del régimen con un análisis que a menudo es bastante rojo. Se habla en España como si estuviera al margen de lo que pasaba en el resto del mundo, y esto lo bueno así. Como ha indicado Ricardo Lacierva, esa literatura pro-Franco ha favorecido a menudo las tesis contrarias. En fin, contra el franquismo, definido de entrada como fascista, totalitario y similares, se justifican todas las derivaciones convertidas en un presunto signo de virtud democrática. Obviamente, en el resto del mundo, la hostilidad ha desaparecido con el fin del propio régimen, salvo condenas retóricas. Pero en España no solo ha persistido, crece la condena y además, y más enconada cada año. Durante el franquismo muy pocos nos oponíamos de verdad a él. Pero en la actualidad los antifranquistas pasivos se cuentan por millones y los activos por decenas de miles. Prácticamente todo el personal político de los partidos y aledaños, incluidos los de derecha, y los periodistas de los grandes medios de masa son antifranquistas. Se da ya por supuesto. Se quiere incluso por ley borrar los rastros de la existencia de aquel régimen, monumentos, nomenclaturas de las calles, etc., con un estilo que recuerda al del Gran Hermano de Orwell. Disentir suena sacrilegio, cuyos autores debieran ser silenciados y en lo posible condenados a muerte civil. Existen amplios círculos de verdadera convulsión por derrotar al franquismo a posteriori, por medio de libros, películas, contenidos en los medios, obras de ficción, medidas legales, etc. Es una pretensión reveladora de cierta perturbación psicopolítica, pero que se pondera como reacción democrática, aunque a destiempo, a una dictadura pintada con negrísimos colores. En los mitos del franquismo he contrastado estas imágenes con los datos reales, muy asequibles, con cierto esfuerzo investigador. Y señalo que, si las tesis del libro son ciertas, resultará falso la mayor parte de lo que se ha escrito sobre el franquismo en los últimos 40 años o más. Esto plantea muchos problemas de entrada, expuestos a veces con escepticismo, ¿no? Dicen, es subversión contra otras, o no existe la verdad absoluta, etc., ¿no? Y por supuesto nadie tiene la verdad absoluta, pero existen aproximaciones razonables y razonadas, y existen también alejamientos deliberados, fácilmente demostrables, sobre todo cuando la historiografía se convierte en propaganda política.
Otros insisten en que el gremio de los historiadores está unánime contra mis tesis. Esto es falso en dos sentidos. He citado en ocasiones a un amplio número de historiadores que me apoyan explícitamente, como Stanley Payne, Seco Serrano, Cuenca Toribio y bastantes más. Y muchos otros, estando de acuerdo conmigo, según testimonios personales, o reproduciendo de forma alusiva mis tesis, no osan citarme, porque el ambiente historiográfico universitario se ha creado a este respecto un ambiente de presión muy poco intelectual y casi mafioso. Esto es verdad, he recibido comunicaciones de profesores universitarios aplaudiéndome, pero luego veo que es que no me citan en absoluto. En la universidad, bueno, alumnos me han mandado informaciones de que los profesores les prohíben citarme. Uno decía que me había citado un estudio, un trabajo y tal, y el profesor había dicho que quitara esas citas porque si no el trabajo no iba a dar. Otro comentaba el otro día en Twitter que el profesor le había dicho que diera libros de historia, pero no los explicó. En fin, esto es. Dice, Stanley Payne, es falso también, eso que dicen otros sitios, Stanley Payne escribía un artículo. El asunto principal no es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda. Eso no puede afirmarse de ningún historiador. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española, anquilosada desde hace mucho tiempo en angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política determinante desde hace mucho tiempo. Quienes discreten de Moa deben enfrentarse a su obra seriamente y demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales en vez de dedicarse a eliminar su obra por medio de censura del silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o de la Unión Soviética que de la España democrática. Es decir, que estarán en desacuerdo conmigo, pero salvo con talísimas excepciones, no se atreven a exponerlo ni a debatir, adoptando una pose infantil de desdén. Que el libre debate haya sido sustituido por el silenciamiento revela la poca salud del ambiente intelectual, la cual tiene también su reflejo en la política. Pero concretemos. Entre las diversas versiones sobre el franquismo, podemos distinguir de entrada entre las más veraces y las contrarias. Creo que no es difícil si nos atendemos a los datos. Para empezar, la imagen hoy más divulgada del franquismo presenta a su personal político como inepto, siendo el más incapaz de todos el propio Franco, de cuyas habilidades militares y políticas hacen mofa muchas historias e historietas. Franco sería un ignorante e incapaz, aunque se le concede cierta astucia aldeana o gallega. Esta es la imagen predominante y para entender lo que vale, esto lo oiga gente muy de derechas, tonterías de estas. Esta es la imagen predominante y para entender lo que vale solo tenemos que acudir a los hechos evidentes. Y estos son que el franquismo derrotó durante 40 años a todos sus enemigos internos y externos, militares y políticos. Por consiguiente, si Franco y los suyos eran ineptos, debemos concluir que sus adversarios lo eran más todavía. Sin embargo, se trataba de enemigos muy peligrosos, capaces de sostener una guerra civil durante casi 3 años, de volver a la carga con el maquis y respaldados por grandes potencias como la Unión Soviética, apoyada en esto por las potencias anglosajona, Francia y otras, muy hostiles al franquismo durante largo tiempo. Así pues, salta a la vista que los dirigentes franquistas demostraron más bien una habilidad muy fuera de lo común frente a enemigos muy serios. La imagen hoy en boca es así más que una falsedad, una estupidez. Pero en fin, la estupidez es una gran fuerza de la historia, eso lo dirás. Siguiendo con las imágenes, se insiste en que aquellos reaccionarios ignorantes, incapaces, oscurantistas y enemigos de los trabajadores solo podían haber producido miseria. Lógico. Eso se oye mucho, y recuerdo un libro sobre la economía de Cataluña bajo el franquismo, cuya portada fotografiaba unas chabolas. Ya ilustrativo desde esta portada. Pero los hechos tampoco concuerdan con esas versiones. Al fallecer Franco, la renta per cápita española llegaba al 80% de la media de los países ricos de Europa. Hoy está a bastantes puntos por debajo. Datos demostrativos como este son poco divulgados y los antifranquistas prefieren remitirse a los años 40 y 50, cuando, según ellos dicen, el país pasaba hambre debido a su economía autárquica. Y también aquí la verdad es otra. La Europa occidental se reconstruyó con el Plan Marshall, mientras que España debió hacerlo con sus propias fuerzas, frente a un aislamiento internacional.
Aislamiento criminal, por cierto, pues buscaba derribar al régimen provocando una hambruna masiva en España. Pues bien, en tan adversas circunstancias, el país se reconstruyó, se reindustrializó en parte, que fue una verdadera hazaña. Las estimaciones de los economistas sobre esos años, hablando de los años 40, los años de hambre, etc., que había hambre, pues, en toda Europa la había. Varían notablemente las estimaciones, pero bastará un dato ilustrativo. La esperanza de vida al nacer era de 50 años en la República y saltó a 62 al final de los años 40, los años de la hambre. Y ciertamente hubo hambre, pero no tanta como exageran los estudiosos antifranquistas. Avance excepcional, resumen de otros muchos, en fin, puede ser este de la esperanza de vida al nacer, porque en eso van incluidos otros muchos datos que lógicamente no podría haber sido así si todo el mundo estuviera pasando hambre y el país estancado. En suma, con todos los errores parciales que existen en todos los sistemas económicos, el balance global es positivo. Luego, desde 1960 a 1975, España se convirtió en el país de más rápido crecimiento del mundo después de Japón y Corea del Sur. Un crecimiento además con un estado pequeño, prácticamente pleno empleo y deuda pública inapreciable. Compárese con lo que vino después. Otro motivo incide en que se trató de una horrorosa dictadura totalitaria donde las libertades, las lenguas regionales, etc., estaban brutalmente perseguidas, por lo que el pueblo estaría en una rebeldía sorda o abierta contra él. Pero esta impresión choca con un dato nunca mencionado, y es que el régimen no tuvo oposición democrática. Ello resulta extraño por cuanto los países democráticos europeos podían presionar y presionaban políticamente, y la considerable emigración a ellos durante los años 60 debería haber generado una fuerte oposición democrática. Pero, una vez más, la realidad es que en las cárceles nunca hubo demócratas, solo había presos comunistas, es decir, totalitarios y terroristas. Y pocos, si excluimos los años 40. En las amnistías de la transición salieron de la cárcel unos 300 presos políticos. O sea, muy pocos para un país de 36 millones de habitantes. Se suponía que estaban todos declinados por la régimen. Y además esos 300 adscritos a partidos totalitarios. Cabe hablar entonces de un régimen totalitario atacado por otros totalitarios, los comunistas. Tampoco. Y me permitiré citar un pensador polaco, Leszek Kolakowski, antiguo stalinista, en una polémica de los años 70 con laboristas británicos muy antifranquistas. Dice, refiriéndose a uno de ellos, te enorgulleces de no ir de vacaciones a España por razones políticas. Yo, un hombre carente de principios, he estado allí 2 veces. Me sabe mal decirlo, pero aquel régimen, sin duda opresor y antidemocrático, ofrece a sus ciudadanos más libertad que cualquier país socialista, tal vez excepto Yugoslavia. Los españoles tienen las fronteras abiertas, no importa por qué motivo, que en este caso son los 30 millones de turistas que cada año visitan el país. Y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas. Los españoles no tienen censura previa. Allí la censura interviene después de la publicación del libro. Se publicó un libro que a continuación fue confiscado, pero entre tanto se habían vendido 1000 ejemplares. Ya nos gustaría tener en Polonia tales limitaciones. En las librerías españolas pueden comprarse las obras de Marx, de Trotsky, de Freud, Marcuse, etc. Igual que nosotros, los españoles no tienen elecciones ni partidos legales, pero a diferencia de nosotros, disfrutan de muchas organizaciones independientes del Estado y del partido gobernante. Y viven en un país soberano. Kolakowski, igual en ningún país régimen totalitario puede vivir con las fronteras abiertas, lo que pasaba en Rusia y en esos países, ¿no? Kolakowski se queda corto. En España había sin duda mucha más libertad política que en la Yugoslavia de Tito, y sobre todo mucha más libertad personal, como ya observó Julián Mayers, que por cierto era antifranquista. Si las fronteras estaban abiertas, no se debía al turismo. Lo estuvieron siempre, excepto los momentos en que Francia, que no Franco, cerró la suya, ocasionando graves perjuicios en Francia. Y el país era más soberano seguramente que ahora. Fue también revelador el episodio Solzhenitsyn, cuando expuso las enormes diferencias entre un sistema autoritario como el español y otro totalitario como el ruso. Los antifranquistas, en su mayoría, estos antifranquistas, que en su mayoría no son comunistas, pero son muy poco amigos de la verdad, simpatizaban con la Unión Soviética y
y reaccionaron con furia auténticamente totalitaria contra Solzhenitsyn. Esto lo he detallado en los últimos meses. Y algunos de ellos se proclamaban liberales, haciendo lo que hacen. Basten estas tres cuestiones, la de la destreza política y militar de los franquistas, la de sus capacidades en la economía y la del carácter de su régimen, para dejar claro que la imagen de él, creada masivamente durante años, repugna a la verdad. Y esto tiene consecuencias actuales de la mayor relevancia. En 1977, el filósofo Julián Marías, uno de los contadísimos antifranquistas demócratas, escribió un artículo titulado La vegetación del páramo, demostrando la radical falsedad de la versión del franquismo como un páramo cultural. De nada sirvió, porque los poderosos y desinformadores medios de masas y una multitud de pequeños intelectuales persistieron en el tópico. 20 años después, Julián Marías, desconcertado por el poder de la mentira, escribió otro artículo. Se titulaba ¿Por qué miente? Marías se refería a la mentira sobre la cultura, que era el terreno que mejor conocía, pero hablaba más en general. Dice, los jóvenes mienten, diríamos, en nombre de otros. Su motivo principal es la ignorancia, no saben nada. Aceptan pasivamente lo que les han dicho y lo repiten como cosa propia. Hay un curioso grupo formado por los que empezaron a actuar en 1956, fecha muy significativa, que tuvieron ya desde entonces la voluntad de dar por nulo todo lo que se había hecho antes para dar la impresión de que con ellos, y solo con ellos, se iniciaba una resistencia a las presiones oficiales y un intento de independencia. Finalmente, los decididamente mayores, los que vivieron y escribieron en ese ya lejano periodo, con frecuencia se pliegan a las presiones dominantes, deben ser acusados de complacencia con el franquismo si afirman y valoran lo que muchos hicieron. Pero lo importante no era tanto la mentira como sus efectos. Dice Marías, no se abrirá de verdad el horizonte de España mientras no haya una decisión de establecer el imperio de la realidad y la exclusión de la mentira. Creo que mentir descalifica al que lo hace y debe tener la consecuencia inmediata de su desprestigio. Cuando alguien lo hace, los que lo saben deben tomar nota y obrar en consecuencia. Hay que tener en claro a quién se puede estimar y en quién se puede confiar. No es infrecuente el caso de quienes en cierto momento de su vida han cedido a las presiones dominantes o a las tentaciones y han renunciado a decir la verdad. Ese día han perdido su condición de intelectuales. La proporción es variable según las edades y las regiones españolas, pero el peligro es muy amplio. Con diversos pretextos hay gentes dedicadas a lo que llamo la calumnia de España. Ningún pretexto me parece aceptable para ello. No solo en nombre de España, sino todavía antes en nombre de la verdad. El hablaba de la mentira profesionalizada, que es una expresión muy precisa y subvencionada. Este segundo artículo fue publicado en 1997. ¿Qué ha pasado desde entonces? Ha pasado que los mentirosos, lejos de ser desprestigiados, como María deseaba, han incrementado sus campañas, denigrando por todos los medios a cuantos ponemos en evidencia sus falsedades. Y volví a señalar Marías en un artículo posterior. Hoy la mentira es demasiado frecuente y demasiado inquietante. No me refiero a los errores, que en principio se pueden aceptar, aunque por supuesto se puedan evitar, sino a la falsedad deliberada, buscada, difundida con grandes recursos, lo cual puede producir una intoxicación de la sociedad, una especie de septicemia que puede poner en peligro la salud colectiva. La enorme difusión y la eficacia de los medios de comunicación permite que el cuerpo social quede contaminado por la mentira. Me preocupa la general pasividad con que la mentira se acoge. Esto es muy importante. Algunos, llevados por la fuerza de la propaganda, no la advierten, se podría decir que la aceptan. Otros sienten cierto malestar, una impresión de que no es eso, pero carecen de toda reacción propia. Esto hace que se produzca una amplísima impunidad de la mentira y que ésta no tenga sanción ni remedio. Por ello, he dedicado los mitos del franquismo a quienes respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Espero que sean cada vez más. Muchos dirán que, de todas formas, el franquismo es agua pasada y no tiene relevancia actual. Creo que es un enorme error. Si observamos los desvaríos que han llevado a la democracia a la crisis actual, encontramos sus raíces en la falsificación del franquismo. Una falsificación interesada que casi nadie quiere inventar. Y una de ellas consistió en identificar democracia y antifranquismo. Este equívoco ha tenido los peores efectos políticos. Según eso, nadie más demócrata en España que los comunistas y la ETA, la auténtica oposición real a aquel régimen.
Zapata habría sido además quien realmente habría traído la democracia a España, porque asesinó a Carrero Blanco, que según esas versiones pueriles era el último baluarte de la dictadura. El nivel del análisis político histórico es a menudo así de simplón en España actualmente. Por supuesto, la mayoría de los partidos no querían a la ETA ni a los comunistas, pero adoptaron inmediatamente una gran parte de su propaganda para demostrar que a ellos nadie les ganaba a demócratas y por tanto antifranquistas. Ello afectó también a la derecha, que prescindió de la lucha por las ideas y la aclaración del pasado, temiendo que unas izquierdas y separatismos cada vez más extremos las acusaran de fascistas. De este modo, izquierda y separatistas han impuesto una historia falsa, mientras las derechas privaban a España de su historia, inhibiéndose de todas estas campañas. Y de ahí muchas derivas siniestras. Expondré solo una. La ETA no fue considerada por los gobiernos de izquierda o derecha como un grupo asesino al que aplicar el Estado de Derecho. Por el contrario, se insistía en negociar con ella, mintiendo a los ciudadanos, para ofrecerle una salida política, la cual convertía a sus presos en presos políticos y daba a los terroristas aureola popular y esperanzas de victoria. La única excepción fue el gobierno de Aznar, que llevó a la ETA precisamente, como recordaréis, al borde del precipicio, según confesaban los propios etarras, ¿no? Y que redujo además su apoyo popular. Y entonces el PSOE, Zapatero, acudió al rescate de los terroristas, elevando sus asesinatos a un modo de hacer política premiado con legalidad, abundante dinero público, proyección internacional y otros chantajes. Para más legitimación, la llamada Ley de Memoria Histórica dispone la concesión de 135.000 euros a las familias de personas fallecidas en defensa de la democracia entre 1968 y 1977. Entre esas fechas, nadie murió en defensa de la democracia, pues no hubo verdadera, como digo, oposición democrática. Y justo en 1968, es cuando comienzan las indemnizaciones, fue cuando la ETA empezó a asesinar. Esto no es casual. Algo así ocurre con los separatismos, que ni eran democráticos ni lucharon contra aquel régimen, excluyendo la ETA, pero que, por proclamarse antifranquistas, ya se consideraban con derecho a mentir desaforadamente. Los separatismos han sido financiados desde los gobiernos y favorecidos en la Constitución, a partir de esa visión precisamente radicalmente falsa del franquismo y de la democracia. La mentira profesionalizada que decía Julián Marías ha contaminado y corrompido el resto de democracia mucho más que la corrupción meramente económica. Es una corrupción mucho más decisiva y más peligrosa. Hay dos acusaciones básicas al franquismo de donde parten las propagandas: el haber sido una dictadura y la represión de la guerra. Sobre lo primero, la ETA recurrió a sus atentados precisamente porque los vascos no le hacían el menor caso. Como señalan sus propios documentos, como no se estudian ni se leen las cosas, ellos decían: ¿por qué tenemos que recurrir a las armadas? Es porque los vascos no hacen puñetero caso de lo que decimos. Eso es lo que decían realmente. Y por consiguiente, la única manera de despertarlos es de ese modo. Y otros y creer que los partidos y políticos actuales sienten enorme fervor, o sea, es un error que estos partidos y políticos sienten un gran fervor por la democracia, ¿no? Esto hará sonreír a cualquier persona con un poco de sentido crítico, menos demócratas que nada. La verdad es que hay dictaduras y dictaduras como hay democracias y democracias. Fidel Castro dejará una Cuba tremendamente deteriorada, de la que millones de personas han escapado y que será difícil de reconstruir. Sin embargo, el dictador Castro siempre disfrutó de las simpatías de los antifranquistas. En cuanto a las democracias, han funcionado mal o se han hundido en aquellos países de gran pobreza, escasa clase media, corrupción y odios políticos y sociales enconados. Esto porque algunos creen que la democracia es una panacea, que basta decir, ponemos esto y ya. Bueno, la democracia no funciona de cualquier manera, ni en cualquier situación, ni en cualquier momento. De hecho, la democracia es históricamente muy reciente. Y en Europa, si no fuera por la intervención militar useña, pues no va a haber. Bien, esto precisamente de poca clase media, gran pobreza, corrupción y odios políticos y sociales fue lo que ocurrió con la República, que fue destrozada por los odios entre izquierdas y derechas y entre las propias izquierdas. Creo que se asignaron bastante a gusto entre ellos. El régimen de Franco fue precisamente el producto de aquellas convulsiones que desacreditaron a la democracia. Franco no se sublevó contra una democracia porque ya estaba destruida por un proceso revolucionario totalitario y desintegrador del país.
Este doble proceso no podían contenerlo los liberales y demócratas, que habían contribuido a impulsarlo con frivolidad, como reconocía el liberal Gregorio Marañón. El franquismo intentó crear un nuevo régimen que superase tanto el liberalismo como el comunismo, y en ello fracasó a la larga. De hecho, no fue un régimen de partido único, sino de varias llamadas familias no bien avenidas entre sí, y en las que siempre hubo un sector contrario al plan. Les unía solo el declararse, o sea, los tradicionalistas, la falange, los monárquicos, los, digamos, cristianos políticos, entre democristianos y les unía solo el declararse católicos, y así se definió el régimen, lo cual se convertiría en un suicidio cuando el Concilio Vaticano II rechazó la confesionalidad y pasó a hostigar al franquismo, dejándolo ideológicamente caído. Y aún así, fue mérito porque hay que reconocer no solo dijo que no reconocía la confesionalidad ni reconocía un Estado católico, como pretendía ser Franco y lo había reconocido hasta entonces, sino que sectores de la Iglesia pasaron a colaborar pues, con la ETA, con los comunistas, con el hacer de... Bueno, en fin, creo que todos saben lo que pasó entonces, ¿no? Dice, aún así, fue mérito del régimen haber organizado una transición de la ley a la ley, es decir, de la legitimidad franquista a la democracia, sin ningún salto en el vacío, después de haber creado por primera vez las condiciones para una democracia no convulsa. Los odios de la República estaban olvidados. La reconciliación era un hecho para la gran mayoría, para la inmensa mayoría. Existía una gran clase media y prosperidad como nunca antes. También examinó en el libro la represión. Durante años la propaganda se centró en el terror durante la guerra, con mitos como el de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. De ahí tuvo que retroceder cuando quedaron claras las atrocidades de las izquierdas, no solo contra las derechas, sino entre ellas mismas. Recuerdo que Jorge Semprún decía en un programa, cuando fue ministro de Agricultura con Felipe González, decía en un programa de televisión que en Francia habían sido fusilados solo unos cientos de personas al terminar la Guerra Mundial, mientras que en España habían sido miles. Lo que callaba Semprún es que los fusilados en Francia correspondían a los ejecutados legalmente, pero un mínimo de 10.000 personas más, seguramente, y seguramente muchas más, habían sido asesinadas sin juicio. Lo mismo ocurrió en Italia. Y en Alemania y en los países del este los asesinatos habían sido mucho más masivos todavía. Y debe decirse porque estas acusaciones al franquismo parten precisamente de quienes defendían y defienden regímenes muy sanguinarios. De decirse esto, recordarse. Se critican las garantías judiciales, pero eran muchas más que en los tribunales del Frente Popular, llamados tribunales populares, y seguramente que los tribunales franceses de posguerra. Y se silencia que en su mayoría se trataba de personas comprometidas en las checas y en crímenes a menudo espeluznantes y que habían caído por miles en manos de los nacionales porque sus jefes los habían abandonado mientras huían al extranjero con ingentes tesoros expoliados a particulares y al tesoro artístico histórico del país. Estos son hechos bien demostrados, o sea, no son opiniones ni interpretaciones, fue así exactamente. La propaganda habla de víctimas del franquismo, y sin duda cayeron también inocentes, dadas las circunstancias de la época, pero en su mayoría eran seguramente culpables. Así la propaganda rebaja a los inocentes al nivel de los chequistas y ensalza a los chequistas al nivel de los inocentes. O sea, todos eran víctimas. Con eso revelan ya la calidad moral y jurídica de los legisladores de la memoria histórica. O sea que un asesino, a veces de una crueldad terrible, era una víctima. Bueno. He dedicado en los libros del franquismo un extenso capítulo a estos asuntos. ¿Y cuántos fusilados hubo? Entre 80.000 y 200.000, según las exageraciones habituales. No, se habla ya hasta de 300.000. Antes, guiándome por Salas Larrazábal y Martín Rubio, creía que los ejecutados podían ascender a 25.000. Hace un par de años se abrió en Ávila el archivo de las sentencias de muerte remitidas obligatoriamente a Franco para que diese enterado por las conmutas. Según los primeros estudios, el total habrían sido unas 22.000 condenas, la mitad de ellas conmutadas a cadena perpetua. Y las cadenas perpetuas no solían pasar de 6 años, a veces 4. Cristiano Mera, por ejemplo, fue condenado a muerte, lo cual celebraron en la prisión de Baviera los comunistas con una chocolatada, como explican en sus memorias, y se conmutaron por cadena perpetua, claro, y a los 4 años estaba fuera, como le pasó a muchísima gente. He dedicado un capítulo a la caracterización de la oposición antifranquista durante aquel régimen y después. Como he dicho, quienes nos arriesgábamos contra Franco éramos pocos,
pero después los valientes luchadores antifranquistas se han multiplicado y hoy son una multitud. Eso ya indica algo sobre la farsa que denunciaba Julián Marías y recuerda ciertas frases sangrientas de Azaña sobre los propios republicanos, como aquella de que solo eran capaces de una política incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Las versiones del pasado elaborados por estos luchadores a destiempo envenenan la política, despiertan odios antiguos y esterilizan la cultura. Porque una de las cosas que más ha influido han sido estas series de la televisión, tipo Amar en tiempo revuelto, estas que han sido mucho más influyentes que las historias, ¿no? Que los libros de historia. En estas campañas, los muertos matan a los vivos, según la expresión de las cuevas de estilo. La expresión que le gustaba mucho a Orwell, es curioso porque es muy expresiva, ¿no? Y es que la falsedad sobre el pasado cierra el horizonte de España, como indicaba Primarias. Los mitos del franquismo tratan otras cuestiones, desde las querellas internas del régimen o la evolución del Partido Comunista y de la ETA, hasta el papel de España en la Guerra Mundial y la Guerra Fría, o la comparación de Franco con estadistas europeos coetáneos. En resumen, el franquismo tuvo un éxito realmente extraordinario en la historia de España y, sin embargo, pereció por pobreza de elaboración intelectual y por abandono de la Iglesia. Este contraste entre el éxito práctico y la deficiencia teórica debiera dar lugar a nuevos estudios, buscando en aquel régimen lo que hubiera de aprovechable para las circunstancias actuales, en lugar de esa manía pueril de querer derrotarle 40 años después a cualquier precio. Un precio que está resultando demasiado caro para la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Pío, por tus palabras y por la aproximación a un tema en el que, si no les parece inconveniente, podríamos abundar un poco más con intervenciones que hagan desde la sala en lo que suele ser habitual en la casa de plantear cierto nivel de debate que comienza ahora por aquellos que quieran intervenir, rogándoles a todos, por favor, concisión y precisión. ¿Quién desea intervenir? ¿Una? ¿Un momento? ¿Alguien más? ¿Alguna persona? ¿Dos, tres? ¿Alguna persona más? Bien, de momento tenemos 3 personas y con esas, si acaso tenemos luego un nuevo turno. Hay una cuarta persona, que soy yo mismo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Y ante todo, muchas gracias. Levante la voz por después, si se puede levantar, porque si no haces igual no la puedes escuchar. Me levanto y levanto. Gracias. Adelante. Muchas gracias por su presentación y ahora ya paso directamente al tema. Yo no he sido franquista ni he dejado de serlo. No viví la guerra, pero nací cuando Franco estaba. Yo tengo una pregunta que no he llegado nunca a comprender y es: ¿por qué tenemos que tirar lo que de bueno hubo y por qué tenemos que coger las cosas que hubo malas? Me explico. ¿Por qué razón se han quitado todos los símbolos? Se han quitado todo cuando es algo que es historia de España, si es que está ahí, si es que nadie la va a cambiar. ¿Usted me podría a mí explicar por qué hacemos eso? Bueno, es una de esas cosas un poco extrañas. Realmente los comunistas siempre han sido enemigos acérrimos, lógicamente el franquismo se ha arriesgado por ello, a través de muchos, ¿no? Y tienen ese odio visceral. Al llegar a la transición se creó esta idea de que había que ser antifranquista para ser demócrata, que había que demostrar antifranquismo para ser demócrata. Y un aspecto de eso, que es una cosa innecesaria, una cosa extraña, ¿no? Porque es como una especie de enfermedad, era innecesario, simplemente porque desde Suárez se abandonó la lucha por las ideas y la lucha contra estas cosas. Hace poco en Erandio, creo que en Erandio sí, pues una variada de casas de estas baratas que habían hecho en el franquismo, que ponían la placa, que decía como el club de las fresas y tal. Bueno, pues decidieron retirarla, los políticos, incluido el PP. La gente protestó, no le hicieron ni caso, la retiraron y se acabó. Bueno, esto, cuando dicen que no era demócrata, le digo, bueno, es que son ustedes demócratas. Las demócratas son ustedes. Yo pregunto mucho, vamos a ver. Y me dicen, bueno, ¿cómo puede usted tener razón frente a tanta gente que dice lo contrario? Le digo, bueno, vamos a ver. Usted daría crédito
a unas personas que sabe que son corruptas y que mienten una y otra vez. Mire a esos políticos, a esos periodistas, a esa gente. ¿Le merecen confianza? Pues son los que están haciendo todo esto. ¿Le merecen confianza los, qué sé yo, los proetarras, toda esta gente, ¿no? que se ha hecho antifranquista después de Franco? Si le merecen confianza, pues mira, vaya usted. Pero hay que partir de ahí. Y es eso, es una enfermedad. Estos odios que se crean de manera artificial y tal, revelan cierta enfermedad, no sé si mental o qué, ¿no? Pero cuando uno estudia la República y ve cómo fue aquello y cómo funcionó, dice, bueno, aquello fue una explosión de necedad terrible, ¿no? Y parece que quieren crearlo de nuevo algunas personas. Sí, ahí, sí, adelante, por favor. Sí, me gustaría saber su versión sobre el asesinato de Carlos Martín. Bueno, aquí mucha gente dice que si fue la CIA y cosas de estas. Yo no. Preguntaba, y eso al que queda por intervenir, yo tengo micrófono, afortunadamente, si pueden hablar lo más alto posible porque si no nos llega al fondo de la sala. La pregunta ha sido sobre el asesinato de Carlos Martín. Bien, oigo a mucha gente de izquierda y de derecha decir que fue la CIA. Y las explicaciones que dan son absurdas. En primer lugar, porque al día anterior había hablado con Kissinger. Bueno, ¿y qué? Eso más bien indicaría lo contrario, no iban a asesinar que fue al lado de la embajada. Bueno, ¿y qué? Si fueran a asesinarlo buscaría en otro sitio. Es lo más lógico, ¿no? Y así porque tenían que haber oído el túnel. ¿Por qué iban a tener que haber oído el túnel? Y más en aquel momento en que había tal confianza en el país que tú ibas con un modo de trabajo a cualquier sitio y podías pasar por ministerios y por donde te ahorrar. Entonces, y además que estaba aislado de la embajada americana por un edificio muy fuerte, con unos cimientos muy grandes, y luego por la calle Serrano, que es una calle de un tráfico. Más la idea de que ellos tenían que saber. ¿Cómo van a saber? No tienen por qué saber nada. Pero es que sobre todo la cuestión política es esta. ¿Podría interesar a USA liquidar a Herrero Blanco? O sea, lo último que podía interesar a USA en aquellos tiempos, que se aproximaba al cambio del franquismo, era cualquier follón, cualquier problema. Kissinger lo explicó muy bien. Lo que nos interesa es que en España las cosas vayan con calma, con tranquilidad y sin alteraciones. Y se lo decía lo que estaban haciendo ya, precisamente aquí los de la transición. Dice, procuren ir despacio y sin soltar las leyendas en ningún momento. O sea, un asesinato de aquello podía haber dado lugar a una involución y estuvo cerca de dar, o sea, si recordáis, el general de la Guardia Civil, Inés Acán, dio órdenes drásticas que podían haber llevado muy mal y los cuatro eran de mirando las Renault. Es decir, cómo iban a... La posición geoestratégica de España era fundamental para los... Lo último que querían es que aquí hubiera follones. Al año siguiente hubo los de Portugal, que fueron también una experiencia. Lo último que querían era algo parecido a lo que pasó en Portugal. Un asesinato como ese. Hombre, lo hizo la ETA, indudablemente. No hay la menor prueba de que no fuera así. El otro día, ahora vamos a ver una cosa, porque estando firmando la Feria del Libro, me vino un militar que había estado, no sé si me dijo, CNI o los servicios de carrera o algo por el estilo. Y me dijo que habían analizado el explosivo. Yo pongo en el libro que probablemente era bomba 2, pero él decía que no fue así. Era un explosivo militar. Los explosivos militares son igual que los otros, lo que pasa es que son más estables. Era un explosivo militar que solo tenían USA y la Unión Soviética. Porque hay algunos que dicen, no, es que era un explosivo militar que tenían los subsenios, los norteamericanos. Bueno, también lo tenían los soviéticos. Y las relaciones de la ETA con USA no están probadas. Las relaciones de la ETA con países cercanos a la Unión Soviética sí están probadas. Entonces, si el explosivo fue. Y a la Unión Soviética sí podía convenirle algo así. A USA no, para nada. O sea, no entiendo que podría... que se iba a construir la bomba atómica y cosas así. Se ocurre de una manera terrible. Adelante, por favor. Bueno, yo quería... Si puede levantar la voz lo más posible, gracias. Quería preguntarle a nuestro historiador, primero felicitarle por este libro tan importante, y luego preguntarle, usando un poco de su capacidad, de su imaginación,
¿Qué hubiera pasado en España si el general Franco se hubiese quedado en Canarias, Mola en Pamplona y aquí no hubiese pasado un alzamiento? ¿Cómo ve el desenvolvimiento de la historia en ese caso? ¿Qué hubiese pasado en este país? Bueno, lo que estaba entonces en marcha era un proceso revolucionario clarísimo. La legalidad republicana había sido destruida por completo. Y era un régimen despótico que iba en una dirección totalitaria. Eso era claro. Pero al mismo tiempo, dentro de esto, digamos que predominaban los elementos revolucionarios, anarquistas y socialistas sobre todo, comunistas sobre todo, pero que no se llevaba nada bien. Es decir, que el proceso sería una mayor destrucción de la derecha, un aplastamiento de la derecha y una guerra entre las propias izquierdas. Porque había dos concepciones de la revolución radicalmente distintas, incluso tres. Y estos eran las fuerzas principales del Frente Popular. Y Azaña y los suyos eran casi decorativos. Bien, pues lo que creo que habría pasado sería eso. Primero, un proceso de aplastamiento a fondo de la derecha y, en segundo lugar, una guerra entre ellos. Ya que como la guerra civil, no olvidemos, terminó en una guerra civil entre las izquierdas. Y hay otra cuestión más. Hubo un hecho, como sabemos, Franco era muy reacio al alzamiento. Franco estaba dando largas, mandó una carta a casa de Quiroga diciéndole que tomara medidas, que aquello iba muy mal, etc. Pero claro, llega un hecho como el asesinato de Carlos Sotelo y ya eso es lo que hace decidirse a mucha gente que estaba indecisa. Estaba indecisa por muchas razones. Primero porque era atacar un régimen presuntamente legal, aunque las elecciones habían sido fraudulentas. Un régimen presuntamente legal y que además tenía todas las de ganar, porque tenía el poder, tenía el ejército, la mayor parte del ejército, el ejército estaba dividido, entonces era muy improbable. Pero en ese momento las cosas cambiaron. ¿Por qué? Lo de Carlos Sotelo es muy interesante porque la izquierda siempre habla de, claro, es que fue una reacción visceral después del asesinato de Castillo, ¿no? Castillo sí era un terrorista, era un teniente que era instructor militar de las milicias socialistas y la instrucción militar era la instrucción terrorista, como ya en el 34 lo había sido. Bien, fue asesinado por unos otros terroristas de derecha. ¿Quiénes asesinan a Carlos Sotelo? Pues son unos milicianos socialistas junto con miembros de la policía, de la Guardia de Asalto, capitaneados por un guardia civil, nada menos. O sea, cuando Prieto trata de disculpar, vamos, de emborronar la cosa diciendo, no, es que primero fue lo de Castillo, estaba diciendo, bueno, lo de Castillo lo mandaron los terroristas. Pues bien, las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias socialistas son igualmente terroristas. Es decir, se había llegado un momento en que las fuerzas de seguridad del Estado eran un grupo terrorista, y lo era realmente. Cuando había un asesinato, que había montones en aquellos años, la policía no se dedicaba a buscar a los asesinos, si sabía si la víctima de derecha, se dedicaba a hostigar al entorno de la víctima, a buscarles, a no dejarles en paz, como si fueran los culpables. Y lo de Carlos Sotelo, yo estoy convencido de que fue Prieto el que estaba detrás, y estoy convencido también de una cosa ya más o menos preparada. Me imagino que habían quedado, bueno, en el momento en que haya una acción de ese tipo de la derecha, replicamos así, porque además querían cargarse también a Gil Robles, que no estaba en casa y se libró. O sea que no, aparte de que comparar el asesinato del jefe de la oposición con un policía, como tantos, pues políticamente no es comparable. Humanamente todo lo que usted quiera, pero políticamente no es comparable. Bien, me llega la hora. Un momento. Termino y te doy la palabra, perdón un momentito. El tema, bueno, a mí sí me sugieren varios temas, pero agradezco mucho las palabras. Yo recuerdo que Leszek Kolakowski, cuando yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, hace muchos años, pues era un autor fundamental para acercarse a la filosofía de la fe. Luego, a través de lecturas, por ejemplo, de tus obras, he visto que tenía dimensiones más interesantes, o otras dimensiones en todo caso, pero no te voy a preguntar ni sobre Leszek Kolakowski ni sobre filosofía. Yo realmente, de los muchos aspectos que sugiere la lectura de tu obra, me centraré
entraré en una que yo creo que, si me permites, en mi opinión, incurres en lo mismo que criticas en otras cosas a los adversarios con los que has tenido que contender en los últimos años. Y me refiero a la pretendida enemistad de Francia, de Inglaterra y USA hacia el régimen de Franco, salvo en cuestiones muy matizadas, salvo en cuestiones muy concretas. Por ejemplo, la enemistad de Truman con el régimen de Franco no pasa de que finalmente, después de muchas intentonas de Carlton Hayes, que fue el embajador británico en España, que era católico, finalmente el régimen de Franco, pese a haber hecho algunas promesas de facilitar la libertad de cultos, no terminó dándolo. Pero no pasó de ahí. El suministro de petróleo jamás se resintió, en fin, y otra serie de suministros fundamentales, vitales para el funcionamiento del país que venían de Estados Unidos, jamás se perturbaron. Francia es verdad que en un primer momento, en los años 44-45, juega un papel mucho más ambiguo, pero el general de Gaulle, es verdad que también con algunas concesiones a la galería, no dejó de apoyar, yo creo que de un modo concluyente, a la estabilidad del régimen sin tomar jamás ninguna medida que realmente pudiera comprometer la estabilidad del régimen que había sobre los Pirineos. Por muchas razones de distinto tipo, no por amistad personal seguramente, aunque sí sabemos que en el caso concreto de Gaulle, que su gobierno en los años duran poco, sí que sentía una cierta atracción o simpatía hacia su colega de profesión que gobernaba sobre los Pirineos. Como su colega sobre los Pirineos también seguramente sentía una profunda simpatía hacia la figura del general de Gaulle. Y en el caso de Inglaterra, yo creo que Churchill deja claro en su historia de la Segunda Guerra Mundial la impresión que tiene. Es verdad que Churchill sale del gobierno en 1945 y se ve sucedido por un hombre pues, quizás de menos altura y de menos alcance, Clement Attlee, que probablemente sí que se toma más en serio el hacer política antifranquista, pero que los propios círculos británicos y desde luego Estados Unidos le frenaron concluyentemente. Yo lo he leído en varios autores, he visto documentos originales de comunicaciones francesas, de comunicaciones norteamericanas, incluso británicas del gobierno Attlee, que en los años 45, 46, 47, los años del cerco, de la ruptura diplomática, etcétera, etcétera, dando indicaciones muy serias y muy severas sobre que no se toque y no se altere y no se facilite el que haya problemas en España. Me refiero en concreto, igual lo conoces, el libro sobre los intervenidos de Joan Cartes, en el que hay una serie de documentos, una pequeña documental de interés. No simpatice o no, el texto y su interpretación, pero yo me refiero exclusivamente al análisis documental, que es muy interesante en este sentido. Y en ese sentido, yo creo que ese juicio, quizás también se planteó ese mismo debate, yo a partir de ahí sí he mirado con atención el tema, se planteó también ese mismo tema en la presentación aquí de la biografía de Franco, en el que también los autores, tanto Stanley Payne como desde un punto de vista contrario, ellos no entendían que sí, que estos tres países en particular sí que fueron una tremenda, fueron muy cuidadosos respecto a evitar que el régimen de Franco corriera problemas, pero que sí que hubo una cierta animosidad desde el propio régimen en algunos momentos en relación con estos países, más bien que al revés. Y también el tema, claro, se centra, yo conozco por razones profesionales un asunto muy concreto que tiene que ver exactamente con esta cuestión en Francia. El famoso edificio del edificio Cervantes, ahora en París, pues fue un edificio que compró el gobierno vasco, lo reclamó en su día el PNV, y en la denegación al PNV de ese edificio se daban como referentes básicos unas dos sentencias de tribunales franceses del año 46, una y 48 otras, en el que indicaban que desde luego de quien no era exclusivamente del gobierno español como heredero de cualquier gobierno regional vasco que hubiera habido en alguna ocasión. Es decir, que realmente la actitud concreta de estos regímenes hacia España, esa enemistad de la que tanto se habló, incluso dio lugar a manifestaciones en la calle, en la embajada inglesa y cosas así, en algunos momentos, y que tanto se ha dicho luego desde las interpretaciones más favorables a la gente popular, que Estados Unidos, Inglaterra, Francia estuvieron siempre en contra del régimen de Franco, yo creo que debería ser muy convenientemente más. Bueno, vamos a ver, es un tema muy interesante. La verdad es que según la guerra iba difícil para los anglosajones, pues, y España podía perjudicarles de manera muy seria,
pues su actitud fue muy cortés, muy educada, querido general Franco, escribía Roosevelt, etc. ¿no? Pero cuando ya Alemania iba perdiendo, su actitud se volvió cada vez más intimidatoria, cada vez más anti-española, vamos, antifranquista, ¿no? Por completo, ¿no? Y además no hay que olvidar que estaba la influencia de Stalin detrás. Stalin fue, en cierto modo, el gran ganador de la guerra mundial, y que eran aliados entonces, eran muy aliados. Ya digo, la cortesía de momento se transforma en intimidación, en ataque, y todo el mundo, aquí dentro también en España, estaba pensando que se estaba preparando una invasión para acabar con el franquismo después de la Guerra Mundial. Presentado porque además lo decía Carrero Blanco, dice, cada vez que USA plantea una agresión, empieza por hacer una campaña de descrédito de ese país, como había pasado en el 98, etc. Y ahora lo que estaba viendo, tanto en Inglaterra, en Francia, en USA, eran campañas de descrédito, de ataque basadas además en mentiras y absurdos contra el franquismo. Franco entonces dejó bien claro que iba a resistir cualquier invasión, que desde luego no se iba a plegar. Y eso, a mi juicio, es el elemento determinante. Hay unos meses entre la reunión de Yalta y de Potsdam, son unos meses. En Yalta parecía que estaba decidido el final del régimen franquista. Es más, iban a instaurar la monarquía aquí, aprovechando el maquis para decir que España hace correr peligro a toda Europa, así que vamos a... Pero en Potsdam ya no es así. ¿Qué es lo que ha pasado en esos pocos meses? Primero, la certeza de que no les iba a ser fácil, de que aquí iba a haber guerra y probablemente una guerra civil. La certeza de que Europa estaba en ruinas, y en una situación así, una guerra civil, De Gaulle precisamente lo explicó. En un momento dice, nos vamos a los que ganamos la guerra nos vamos a encargar de que ese anacronismo de Franco desaparezca enseguida. Y unos meses después decía, bueno, una guerra civil en España puede ser una guerra civil en Francia. Bien, entonces, ahí está. El propio Churchill decía, bueno, yo estoy en contra de Franco, pero claro, si esto va a derivar en una guerra, en un follón que nadie sabe por qué va a terminar, pues es mejor. Porque además, entre tanto, empezaban los atisbos de Guerra Fría. Es decir, esto le decían, bueno, si hay aquí follones, no solo se puede contagiar al resto de Europa, sino que el gran ganador va a ser Stalin. Y eso sí que no lo querían. Y esta es la verdadera realidad, porque da la impresión de que ellos eran amistosos hacia Franco y que querían... eran hostiles, pero con un grado de hostilidad que iba decreciendo según veían los riesgos que podía traer aquello. Aquí el elemento decisivo fue que Franco dijo que no sí, a pesar de todas las presiones, dentro del ejército, de los monárquicos y de no sé qué. Porque si realmente estuviera en aquel momento, lo que se hacía que repetir aquí es la República. O sea, una monarquía que no duraría nada, además tenía, se lo cuenta Shaw en su libro de Don Juan, tenía la brillantísima idea de poner a Prieto como jefe de gobierno y no a Gil Robles, que debía ser el dueño. Son cosas que, bueno, esto es tan loco. Prieto fue uno de los grandes responsables de la guerra. Fue uno de los políticos más irresponsables que tuvo España en toda aquella época. A mucha gente le gusta, que decir, la Falange lo trata muy bien, porque en una ocasión defendió a José Antonio, que lo quería meter en la cárcel por tener armas. Y decía, armas las tenemos todos, y ¿verdad? Entonces, esas cosas, y además creía que era muy patriota. Patriota loco, pero patriota a su manera. Él fue, por ejemplo, el que montó el SIM, Servicio de Información Militar, Investigación Militar, que era una policía secreta de estilo soviético. La montó además a iniciativa de Orlov, que era el agente de Stalin principal aquí en España, ¿no? La historia del Prieto, estoy seguro que estaba detrás de muchísimos datos que apuntan a Prieto en el asesinato de Carlos. Bueno, pues querían entregar a Prieto. Son estas ideas de, bueno, esta gente vuelve a reproducir todo lo que había llevado a la guerra, indudablemente. Y conste que algo parecido ha pasado después en la democracia, que si no ha llegado la cosa más lejos por ahora, ha sido gracias a que la herencia del franquismo ha sido tan brillante que claro,
la gente estaba reconciliada, era difícil volver a crear esos odios, pero se están creando, ¿no? La gente era próspera, no tenía ganas de armar follón, los odios de la República sonaban a cosas antiquísimas, ¿no? Para la inmensa mayoría, ¿no? Excepto para la ETA o los comunistas, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho posible que hayamos tenido otros 40 años de paz. Unos 40 años de paz que están siendo comprometidos. No creo que vaya a venir una guerra, pero puede venir un estado de putrefacción y de desintegración nacional, que ya veremos. Bien, muchas gracias. Quedan 3 personas que han pedido palabra. No, solo han pedido 3, más manos ya no acepto, porque también hay que pasar a más cosas. No podemos estar indefinidamente aquí. Allí había uno, me parece, y otro por allí también. 2 eran allí. Adelante. Adelante. Sí, adelante. No, de atrás. Querido consorcio, adelante. Buenas tardes. Sigo aquí en Cuba desde que entrevistó a Ávila en la televisión, desde que idea de que el hecho de los libros de la web, por el cambio de mentalidad, digamos, totalmente de inteligencia, de unidad, de oficial y izquierdosa. Quiero hacer una pregunta que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, a lo que os he hablado. El día 27 creo que es las elecciones de Cataluña. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo va a terminar esta lamentable historia? Yo sobre el futuro no tengo opinión, constato lo que hay, que los separatistas son cada vez están más bravos y más van a por todas, que no encuentran oposición real en el gobierno y que no han contado nunca con él y con esa oposición. ¿Y qué puede pasar? Pues no lo sé. Realmente no es demasiado difícil aplicarles, aunque sea un poquito, la ley, ¿no? Que no se les ha aplicado nunca. Quizá un poquito, pues pueda por lo menos frenar la cosa. Pero, o sea, han sido muchos años de adoctrinamiento separatista, gracias a que se les ha entregado la enseñanza y otras muchas cosas. Los jóvenes, una gran masa de jóvenes son separatistas, no quieren sentir españoles. Y eso es el producto no tanto del adoctrinamiento separatista como de las facilidades que les han dado unos políticos centrales del PP y del PSOE, concretamente, que en eso han ido juntos. Y esto es para mí lo realmente claro. Sí. Había una palabra también ahí pedida. Sí, usted, adelante. Buenas tardes. Me reitero también las felicitaciones a Pierre. También he leído su libro. He hecho en falta en algunas conferencias en general hablar de las asociaciones intelectuales para la República, de la SED, Ayala, Marañón, Contubernio de San Sebastián, parece ser que hay en el Rey, cuando era Manones y San Justo están en aquellos momentos en alza con el Rey, el comandante Gabaldón de la Guardia Civil, muerto trágicamente en la carretera del Este, que se suele decir Calavera, hombre que tiene toda la información de los masones y poco más. Lo que sí tengo entendido que parece ser que todo el contubernio que existía tanto de San Sebastián como en la propia República eran todos masones, o casi todos, salvo el libro último de Manuel Guerra Gómez, Masonería, Religión y Política. El resto casi nadie entra en este tema. Bueno, creo yo. Bueno, eso de la masonería, efectivamente existió en las cortes del... No es cierto que en San Sebastián fueran todos masones, no eran los principales siquiera. En cambio, en las cortes, las primeras cortes de la República, había más masones distribuidos entre diversos partidos que cualquier otro partido. Había más diputados masones que socialistas o que derechistas o de cualquier otro, ¿no? Que derechistas. Creo que un problema que tiene la derecha es renunciar al pensamiento político invocando constantemente a la masonería. Naturalmente la masonería existe, evidentemente intriga, evidentemente trata de poner a su gente en puestos y cargos y tal, pero eso no explica nada. O sea, usted tiene que decir, bueno, ahora se está siguiendo
esta línea, esta manera de pensar que se ha extendido mucho en España y en todo Occidente, que coincide, es verdad, coincide con muchas de las ideas masónicas, de las tendencias masónicas, aunque en la masonería hay tendencias distintas también. Bien, esto se puede decir, pero vamos a analizar esas ideas y esas actuaciones en concreto, porque aquí muchos dirán, es que es masón, se acabó, no se acabó nada. Ese masón dice lo que le da la gana, como tú dices lo que te da la gana. Vamos a ver quién tiene razón, eso hay que examinarlo a fondo. Y eso es lo que la derecha en general no hace. Insisto, la masonería existe, tiene una influencia, creo que en el Parlamento Europeo hay una cantidad muy grande de masones. La masonería tiene una concepción de las cosas, en cierto modo es una religión anticatólica. Entonces, bueno, pero usted no puede decir que es masón, bueno, es masón. Ahora, lo que dice este señor tiene razón, no lo explique por qué no tiene razón. Simplemente porque usted dice que es masón, que la mitad de las veces no es masón tampoco. Claro que cuando uno renuncia al pensamiento político, pues termina en simplificaciones así. Es un poco como pasaba a muchas tendencias comunistas. Es vacía, lo explicaba todo, son vacías. Bueno, eso no es pensar, es otra cosa. Yo ya digo, tengo un ensayo sobre la masonería en que lo explico como una especie de religión gnóstica, iniciática, secretista, contraria a la tradición cristiana en general, aunque hay masones cristianos, que se dicen cristianos, católicos, que quien dice que en el Vaticano hay muchos también, cualquiera sabe. Pero en todo caso, lo que me interesa a mí son las ideas y su coherencia y eso. Yo ataco a los masones, vamos, no ataco, no estoy de acuerdo con ellos, pero explico por qué. Luego, para España, Franco tenía una frase que es muy real. Dice, la masonería inglesa ha tenido un gran papel a favor de Inglaterra y del Imperio Británico. Y la masonería española ha tenido también un gran papel a favor de Inglaterra y del Imperio Británico. Y es verdad, o sea, la independencia de América Española se hizo en gran parte con masones. Sí, me parece que había una persona por ahí que había pedido la palabra. No, pues entonces usted. Adelante, y con esto acabamos. Yo le Esta parte. agradezco, porque es que ha sido ahora felicitarle por los libros que tengo de los separatistas. Tengo todos, casi todos los libros. Sonaron golpes en las puertas, la transición de cristal, lo de los separatismos también, pero bueno, vamos, estoy terminando. Y entonces ahora voy a volver al franquismo, para decir que la entrevista que tuvo con Hitler, para mí, claro, lo he leído así un poco superficialmente, pero nos salvó de un problema muy grande, ¿no? Yo creo, ¿no, Franco? ¿Verdad? A mí me parece porque es que es un personaje como Hitler, que estaba en pleno apogeo, ¿verdad? Bueno, pues sí, es un poquito así, nada más eso, se lo agradezco. Sí. Bueno, es un tema muy interesante sobre el que se ha falseado también muchísimo, ¿no? En Italia, España tuvo que aceptar una entrada en guerra, pero sin fecha. Y ateniéndose a eso de que sin fecha, pues a los pocos meses le dijo, mire usted, Franco, los acuerdos de Italia son obsoletos. Lo que él quería era no entrar en la guerra de ninguna manera. Y yo creo que desde el principio, bueno, es que quizá tuvo alguna tentación en algún momento en que estaba ya, parecía que Inglaterra iba a pedir la paz y que era el dueño de Europa, ¿no? Pero yo creo que incluso entonces, cuando Serrano Suñer va a Berlín, hay una directriz de que Franco le manda la directriz, dice, si nos promete, si nos aseguran una guerra corta, entramos. Pero era el momento también en el que la batalla de Inglaterra se estaba alargando y estaban los alemanes empezando a llevar a otras partes. Entonces, ahora, una guerra larga solo en el último momento, ¿no? Esto lo veían los alemanes y lo italianos muy bien. Dice, este tío lo que quiere es entrar cuando la guerra esté ganada y que no tenga ningún sacrificio que hacer, ¿no? Y esa es la realidad. Lo que pasa es que él veía, primero, no estaba seguro de que fueran a ganar los alemanes. Y en segundo lugar, si ganaban los alemanes y España ganaba al lado de ellos, salía victoriosa al lado de ellos, España saldría de todas maneras destrozada. Después de la guerra civil, un nuevo destrozo, y que iba a pintar en la nueva Europa España. El interés de Franco era siempre la reconstrucción de España en aquellos años. Era
y si no se entiende esto, no se entiende nada. Es lo que quería reconstruir el país después de la guerra civil y bandearse, procurar no meterse en más problemas. Yo creo que esa es la política, Franco. Te explico, te digo, vamos. Sí, muchas gracias. Nada más. Terminamos aquí esta parte del acto, pero ya saben que en esta casa los actos tienen tres partes. Aparte de la ponencia y el debate, tenemos luego una copa de vino que en esta ocasión ya no será en el hall aquí al lado, sino en el bar en el fondo, porque probablemente estaremos mejor atendidos. Le doy las gracias de nuevo a Pío Moa por haber inaugurado en este otoño ya incipiente, ¿verdad?,